Entonces, teníamos un sistema financiero que se deja caer, digamos, en la mayor de las crisis, que dispone a último momento para, así como salvataje, acorralar los fondos de los ahorristas nacionales de menor envergadura, de menor importancia. Acorralar en realidad a las familias argentinas. Sin embargo, por otro lado, ese mismo sistema financiero no intervenía en los 2 años que llevaba ya de sancionada la ley de lavado, la ley antilavado, no tenía actuación prácticamente antilavado, el sistema financiero. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en esos días se habían dado a conocer, se habían hecho públicas distintas irregularidades observadas en algunas operatorias, especialmente los préstamos back-to-back. Esto era evidente, constaba en fallos judiciales, los directores de los bancos habían, en el fallo constó que los directores de varios bancos decían que se trataba de una operatoria corriente, autorizada. Sin embargo, se trataba de operaciones de las típicamente sospechosas. Consultamos al Banco Central sobre este tipo de operaciones. De sus gerencias de control, 9 gerencias informaron que habían detectado una operación back-to-back de un banco provincial. Una sola operación back-to-back. Y en los 2 años de vigencia de la ley de lavado, que a ese momento tenía solo 2 años de vigencia, el Banco Central había elevado a la justicia solamente 29 casos de lavado. Mientras que la AFIP había dado en esos días a conocer un informe sobre unas actividades de control al sistema financiero. En esas actividades de control al sistema financiero, la AFIP, que no es el órgano rector del sistema financiero, había individualizado 1.162 casos irregulares entre los 444 analizados, o sea, el 81% de casos irregulares sobre el universo analizado. Y digamos, ¿para qué sirve saber esto? Para conocer que mientras se acorralaban los fondos de los pequeños depositantes nacionales, se permitía, por ejemplo, que en 13 casos de transferencias efectuadas por personas físicas al extranjero, en operaciones que iban entre los $650.000 hasta los 15 millones de dólares, personas físicas estoy hablando, haciendo transferencias de dólares o de divisas al extranjero. Esas transferencias se hicieran sin que esos importes guardaran relación con los antecedentes, el patrimonio, la profesión, los ingresos o el origen declarado por quienes efectuaban las transferencias. 5 casos relevantes había de compra de moneda extranjera analizados, que incluían operaciones que oscilaban entre los 500.000 y el 1.200.000 dólares. En el informe de AFIP, nada más. Y así, cosas indignantes, diría. Por último, el proyecto de ley con el que concluyó la actuación de la Comisión versó sobre 2 cosas fundamentalmente. Una fue la responsabilidad de las casas matrices de los bancos extranjeros por los depósitos de sus bancos en el país. Considerábamos que los bancos extranjeros y las casas matrices debían responder, habían creado una confianza, habían creado una imagen de confiabilidad
habían hecho publicidad en torno de eso, se habían valido de la confianza que en ese momento y en esa década se tenía en el extranjero, y tenían que responder como hubieran tenido que responder en cualquier país de la Tierra. Hicimos un proyecto de ley que tenía en uno de sus puntos la previsión de responsabilizar a las casas matrices. Esto no se sancionó tal como lo propusimos, en su momento sí fue objeto de sanción, una versión un poco más aguada, le diría, un poco más light que la que propusimos. Y por otro lado, propusimos también, frente a este descontrol en el que estaba el Banco Central, que acá decía Fabián D'Antonio, que el general había recuperado para el país el Banco Central, y es cierto, pero nosotros en el 2001 estuvimos a punto de perderlo. O sea, estábamos a punto de no tener Banco Central, no lo teníamos. Yo me animo ya con 10 años transcurridos a decir, no había Banco Central de la República Argentina. Entonces, frente a eso, nosotros propusimos algo que desgraciadamente no fue ley, y fue que se estableciera expresamente la potestad o la facultad de la Auditoría General de la Nación de auditar al Banco Central. ¿Por qué? Porque la Auditoría General de la Nación es un órgano de origen constitucional, un brazo del Congreso de la Nación al que no se le podían oponer las objeciones que se le interponían de tipo legal. Hicimos esa propuesta, desgraciadamente no fue ley, pero sin embargo creemos que han transcurrido 10 años, hay cosas que no van a volver a ocurrir en la Argentina, tenemos otro país, somos gente de esperanza, de fe, de confianza. Recordar esto y leer esto nos sirve para renovar esa confianza, y como les digo, no estuve sola, hubieron patriotas al lado, hubieron senadores que apoyaron, muchos, quizás no con toda la firmeza que era precisa. Hay que entender que se salía de un oscurantismo. Salíamos de la oscuridad, emergíamos de años donde habían verdades reveladas, discursos únicos. El discurso del neoliberalismo era un discurso único, muy pocas voces se atrevían a hablar en contra de ese discurso. Una de ellas, hay que decirlo, era la de nuestra actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que fue compañera mía durante los 2 años que fui senadora de la Nación. Felizmente la tenemos de presidenta, así que sabemos que ese pasado no va a retornar. Tenemos un horizonte más luminoso. Bueno, les doy las gracias por esta escucha, y me pongo a disposición de ustedes para lo que sea preciso. Bueno, como ustedes habrán podido apreciar, es un lujo escucharla hablar a la doctora Malvina Seguí, no solo por la formación jurídico-política que trasunta su informe, la humildad con lo que lo describe, y por eso yo tengo que decir algunas palabras que voy a agregar a lo que yo comentaba recién. Yo recuerdo porque en este mismo salón, en el año 2002, hicimos lo que se llamó la primera reunión plenaria de la Comisión Fiscalizadora de Entidades Financieras. En esa reunión estuvieron invitados los doctores Alberto González Arzac, estuvo invitado el doctor Julio César Otaegui, a quien yo pude traer ese día felizmente, el doctor Hugo Rossi, entonces subinspector general de Justicia, y el doctor Oscar Vallespinos, que vino de Córdoba especialmente para debatir
acá en la Casa del Pueblo, jurídicamente, si eran o no responsables las casas matrices por las deudas que habían dejado los bancos. Porque como dijo Malvina recién, la teoría de Otaegui fue la teoría de la apariencia. Otaegui claramente, entonces presidente de la Academia Nacional del Derecho, decía, señores, la teoría de la apariencia es lo que hace que una persona, cuando ve el cartel que dice Bank Boston, fundado en 1831 o 51, uno va y deposita la plata ahí convencido de que hay un respaldo económico de la casa matriz. Esto fue lo que no ocurrió en la Argentina y por eso fue que nosotros proyectamos una ley donde sí se establecía la responsabilidad objetiva extracontractual de las casas matrices por las deudas de sus filiales en la República Argentina. Yo lo digo porque está escrito en el libro, ustedes lo van a poder ver, una chicana política del entonces expresidente y senador Raúl Alfonsín, a quien yo conocía y saludaba con mucho respeto en el ascensor cuando nos cruzábamos aquí, en el ascensor de los senadores. Él le hizo una chicana política por la cual impidió que esta ley se saliera como debió haber salido, y por eso Malvina Seguí, como buena dama, habló de una más versión light de lo que iba a ser el proyecto de ley originario, que seguramente hubiera desatado un escándalo para los bancos. Sí, señores, pero el bien jurídico protegido era el patrimonio de los argentinos, del hombre común argentino, como bien explicó Malvina Seguí. No fueron las grandes consultoras ni las grandes empresas quienes perdieron la plata en el corralito, fue el hombre común argentino, el pobre ahorrista, los asalariados, que lo sufrimos todos nosotros. Por eso el título del libro, Colosal Estafa, la historia de la colosal estafa al pueblo argentino. Ahora, señores, vamos a pasar a todos a brindar con una copa que nos ha invitado el senador Fernández, a quien estamos eternamente agradecidos por esta gentileza que ha tenido. Y el gusto de estar con todos ustedes. Y antes vamos a dejar que Fabián de Antonio haga un breve cierre. Un aviso parroquial. A partir de mañana están invitados, mañana viernes 9, 10, sábado 10 y domingo 11, se está haciendo la Feria del Libro de temática peronista en el Museo Evita, ahí en la FINUR y Las Heras. Y los invitamos a todos a que participen, ahí tenemos un stand donde podemos mostrarles todo el reparto de obras que tenemos. Así que bueno, quedan invitados y los espero por el Museo La FINUR y Las Heras. Finalmente, bueno, yo, señores, ante la presencia de tan distinguido auditorio, yo voy a hice referencia a la templanza, a la perseverancia, y acá veo una persona física a quien quiero saludar especialmente, que es el compañero Porfirio Calderón. Y yo en este abrazo que le voy a pedir darle en público, le doy el agradecimiento y me abrazo a todos aquí presentes. Compañero, por favor, permítame. Bueno, finalmente, como hemos hablado aquí de algunas personas y algunos personajes que han intervenido en esta nefasta etapa de la historia argentina, esto haciendo un breve corolario de esto, no podemos no decir que esto fue una maniobra orquestada, estructurada, ideada, pensada y luego ejecutada por el Ministerio de Economía de aquel momento y el Ministro de Economía de aquel momento. Fue consentida por el Banco Central de la República Argentina, por el presidente de la Nación Argentina de aquel momento, que firmó este decreto, que Malvina Seguí nos contó algunos detalles. No se pudo hacer responsable a las casas matrices por las deudas del país que habían desaparecido y la plata que, como usted dice recién estimado, de que hasta el día de hoy hay ciudadanos que no la han cobrado. Y esa plata, se recuerda perfectamente, que se comentaba en el Banco Nación, y mi hermano, en ese momento director del banco, me decía, ¿sabes qué pasa, Facundo? La plata no está porque no está materialmente. Los dólares no están porque se los llevaron. Y gran parte de esa plata se la pudieron llevar porque las casas matrices recibían la plata que le daban como remesas a las empresas privatizadas de la Argentina y los bancos fundamentalmente. Por eso fue que finalmente en el proyecto de ley nuestro no pudo salir por aquella chicana política que hizo el Partido Radical, el Partido Centenario fundado por Leandro Enalem, que seguía a don Hipólito Yrigoyen, que nada tenía que ver con la política económica ni con la función social que en la historia política argentina tuvo el radicalismo, y que lamentablemente los argentinos, y yo como nieto de un radical distinguido, de dirigente radical, lo digo con el dolor del alma,
no supimos los argentinos poder dar una vuelta atrás.